Seguimos acá con Iquique al Día, seguimos con nuestros entrevistados y ahora tenemos la posibilidad de entrevistar a Óscar Jerez. Él es subgerente de servicio al cliente de la compañía Elixa. ¿Cómo está, don Óscar? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por permitirnos estar acá en este espacio que llega en forma masiva también a la ciudadanía. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, durante todo este mes de noviembre estuvimos también compartiendo algunos consejos, porque ahora queremos que ustedes, en persona, nos explique cómo podemos nosotros en nuestros hogares hablar de eficiencia energética. Bueno, el tema de la eficiencia energética es un concepto que, claro, nosotros hacemos campañas periódicamente durante el año para poder reforzar este tipo de campañas, valga la redundancia, para hacer ver a los clientes de qué forma hacen uso eficiente de la energía. ¿Qué significa eso? Hacer uso de la energía que sea solamente lo estrictamente necesario para poder de esta forma apoyar principalmente en el ahorro del consumo de energía en el hogar, en las familias de cada uno de los hogares de nuestra ciudad. ¿Cuánto es el consumo promedio más o menos acá en la región? Bueno, el consumo varía en función del comportamiento de cada uno de los hogares, cada una de las casas. Pero, por ejemplo, en una casa donde no tenemos conciencia de que tenemos que realizar este ahorro de energía. Podría llegar, dependiendo, como decían antes, dependiendo de la cantidad de gente que habita en la propiedad, esto podría llegar incluso a superar los 300 kilowatts promedio mensual. Y 300 kilowatts significa aproximadamente una boleta de energía del orden de los 30-35 mil pesos. Y eso claramente es alto en función de lo que uno efectivamente podría ahorrar en el hogar, en función de los elementos que uno tiene, los elementos que uno dispone, los artefactos que uno tiene. Entonces, si no hay conciencia, como hablábamos recién, del uso eficiente de la energía, nos vamos a encontrar con un uso indiscriminado. Vamos a tener televisores encendidos donde no estamos ocupando, luces encendidas donde no las estamos ocupando, el uso ineficiente de una lavadora, por ejemplo, el uso ineficiente de las planchas, cuando en realidad lo que hay que hacer es concentrar los lavados, concentrar los planchados. Y también tiene que ver en el estado en el que nosotros tengamos nuestros electrodomésticos. Si un refrigerador ya tiene mucho tiempo, claramente no va a desarrollar la misma funcionalidad como lo hacía al principio. También va a gastar un poco más de energía, me imagino yo. Efectivamente, todos los artefactos eléctricos tienen una vida útil y tienen también una carta de mantención. Si nosotros no hacemos las mantenciones, así como el automóvil en el fondo, si nosotros no hacemos uso del automóvil y no le hacemos la mantención correspondiente, el consumo de combustible del automóvil se nos va a incrementar. Si hacemos ese símil y lo llevamos a los productos eléctricos, claramente es lo mismo. Si no hacemos mantención a los productos van a hacer un consumo alto y en el tiempo va a ir deteriorándose la calidad del producto propiamente tal y también el uso eficiente de la energía que este producto está consumiendo. Hablamos de los refrigeradores, hablamos de las lavadoras, que son el uso más frecuente, microondas y ese tipo de cosas. Claro, por ejemplo, yo ahora que me vine de Santiago a Iquique, estoy buscando ahí un lugar donde poder tener mi espacio, ¿cierto? Pero lo que yo me he dado cuenta que he estado buscando ahora electrodomésticos, porque antes en mi casa con los papás, en verdad, no se preocupa de eso. Claro. Da lo mismo. Pero sí, por ejemplo, me he dado cuenta que hay refrigeradores que tienen una tablita, ¿cierto? Estándar, ¿sí? Que muestra la eficiencia energética que tiene el electrodoméstico, y además hay unos que dicen A más y hay otros que dicen A más. Claro. Esos son los mejores. Eso tiene que ver con la eficiencia del producto que tú estás mencionando. Y claramente, en la medida que sea un producto de mejor eficiencia, a lo mejor el costo es un poco mayor. Pero sin duda, el beneficio que nos va a acarrear en el largo plazo va a ser mucho más notorio que el producto que vale un poco más económico, porque claramente el consumo es un poco mayor que el producto de mejor calidad o de un mayor estándar de eficiencia energética. Entonces, hoy día, con la tecnología que se ha implementado, ha sido posible incorporar estas eficiencias en cada uno de los productos que están de uso cotidiano en los hogares, que cada uno de las familias, de la ciudadanía, puede tener en sus casas, en sus hogares, y pueden ser de uso eficiente. Pero muchas veces no nos preocupamos de eso. Y hoy día la tecnología nos permite tener esa discriminación en el fondo para poder decir qué producto puedo tener y me conviene tener en mi hogar para poder hacer uso en forma frecuente y permanente. Tenemos también la posibilidad de poder, en el fondo, cambiar en primera instancia, ¿cierto?, nuestro electrodoméstico por unos más eficientes. Pero estamos a fin de año, la gente no siempre tiene los recursos para poder hacerlo, o
o a lo mejor endeudarse durante un año para pagar un refrigerador, una lavadora, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos entregarle algún consejo a la dueña de casa y a su familia a que puedan efectivamente ahorrar energía sin tener que invertir en otros electrodomésticos, sino que con lo que tenemos poder tener un buen uso? Arreglarnos con lo que hoy día tenemos en nuestros hogares, de qué forma podemos optimizar el uso de energía. El uso de la energía, lo mencionábamos delante, nosotros hacemos campaña en forma permanente, pero finalmente el uso eficiente de la energía es un comportamiento permanente en el tiempo. O sea, si nosotros nos preocupamos de ahorrar en un mes determinado, que podría ser ahora en diciembre, claro, lo vamos a poder lograr, pero ¿qué va a pasar el resto del tiempo? Entonces esto primero pasa por una conducta en forma permanente y un hábito que tenemos que formarnos nosotros, los más grandes, y a su vez enseñarle también a los más pequeñitos de nuestros hogares. Hay consejos bastante prácticos y bastante básicos que pueden utilizar en cada una de las casas. Voy a tomar nota a ver con qué cumplo. Partamos por ahí. Hay uso importante de elementos que consumen harto, que tienen un uso de energía bastante alto, como lo son el microondas, como lo son los calefactores de agua, los termos eléctricos. Si mencionamos también las lavadoras, esos son de un consumo alto, que no es permanente, pero cuando lo utilizamos, el consejo que debiéramos entregar y que la ciudadanía debiera tomar es que ese consumo debiera hacerse lo más eficientemente posible. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a calentar o descongelar un producto, tratemos de descongelarlo en forma natural y no necesariamente utilizar el microondas. Lo tiene como opción, pero nosotros podemos planificar, la dueña de casa, en el hogar, puede decir el día de mañana que va a cocinar mi mamá siempre me retaba, desenchufa el microondas. Entonces hay formas naturales de poder ahorrar. El hervidor eléctrico, lo calentamos ¿cuántas veces? Muchas veces para tomarnos una taza de té con un agua que a lo mejor ni siquiera vamos a utilizar. Entonces consejos prácticos. Un termo, por ejemplo. Por ejemplo, conceptos de ahorro que son bastante básicos y prácticos de tener en los hogares. El uso de las luces. Toda la iluminación que tenemos en nuestros hogares. Sí. Si nosotros tenemos la opción de cambiarlo por uso eficiente, como veo que aquí tienen también, el uso eficiente de energía es importante. Somos eficientes nosotros. Así lo veo, y eso me parece muy bien porque finalmente es un beneficio para todos, para ustedes mismos, partiendo por los que son de casa. Y ese consumo se nota finalmente. Entonces, si podemos tener estas ampolletas de uso eficiente, estamos hablando que una ampolleta de uso eficiente puede llegar a ser 5 veces más ahorrativa que una ampolleta de uso tradicional. Entonces es importante que nosotros podamos tener conciencia de lo que significa utilizar ese tipo de iluminación, por ejemplo. Lo ideal entonces es mantener siempre todo desenchufado y al minuto que lo vayamos a utilizar, lo enchufemos. Efectivamente, esas luces piloto, ese consumo vampiro que le han llamado también en cierta oportunidad, tiene que ver con cuando dejamos instalado, por ejemplo, el cargador del celular sin estar conectado, cuando dejamos el televisor en stand-by. Pero a ver, respóndame mi pregunta, que es la más importante de ¿Cuál? todas. ¿Es alto el consumo que produce el cargador enchufado todo el día? O sea, si nosotros consideramos que eso va a estar todo el día y todo el mes enchufado, finalmente en la boleta final del mes lo vamos a notar. Ah, ya. El problema es que no lo notamos cuando lo dejamos conectado todo el tiempo, pero cuando nosotros lo dejamos de usar... Es que uno sale, agarra el celular y chao. Y ahí queda. Y ¡ay, el cargador! Se escucha al fondo. Entonces son cuestiones no muy técnicas que podemos hacer. No hay que, el cargador chiquitito. No hay que ser muy sofisticado para poder hacer ahorro de energía. Hay otros mecanismos mucho más sofisticados, claramente, pero esos consejos básicos los podemos adoptar y cada uno de nosotros los puede tener en nuestros hogares. Y, por ejemplo, claro, lo que nos habla aquí nuestro productor Edgardo, que nos dice que hay zapatillas que tienen un interruptor. Sí. Entonces, si nosotros la mantenemos enchufada y lo apagamos... Es mucho más práctico porque como hay zapatillas, que hay que tener ojo también que si vamos a utilizarlo, fijarnos que sean debidamente certificados, hay un tema de seguridad detrás. Me dan susto. Entonces, ocupemos productos que sean efectivamente seguros, primero. Y si los vamos a utilizar, ocupémoslos en toda su amplitud. Es decir, estos tienen un interruptor efectivamente para desconectarlo y dejar de hacer uso del consumo. Pero muchas veces nosotros nos preocupamos de apagar el producto y nada más. Quede enchufado, pero yo lo mantengo apagado. Queda sin corriente, por lo tanto, primero despejamos una condición de riesgo, que no va a estar energizado ahí a la vista de todos. Y segundo, vamos a evitarnos que haya un consumo innecesario. Ah, entonces voy a comprar uno de esos. Entonces así, bajo el interruptor nomás, pero dejo el cargador enchufado. Puede ser una alternativa. Sí, porque eso es lo que más uno utiliza. Cosas pequeñas que uno puede... Que en el fondo son hoy día los cargadores de las tablets, de los computadores, ¿cierto? De los celulares, que es lo que más uno está usando constantemente y que uno que tiene uno en la pieza, uno en el comedor, y uno por sale todos y lados. se lo lleva nomás y listo, entonces queda ahí. Pero claro, las luces efectivamente uno lo puede hacer. El desenchufar todas las cosas, mi mamá de verdad que nos vive retando todo el rato. Desenchufa aquí, desenchufa allá, pero sí, nosotros notamos el cambio. Bueno, estábamos en otra región, el valor de la electricidad, es es totalmente diferente.
Pero claro, de pagar una cuenta de, no sé, 25.000 pesos, que éramos 4 personas, llegamos a pagar 16, 14. O sea, es notorio. Sí, po. Pero para eso tenemos que todos No, aportar. los retos de la mamá ahí, pero Necesariamente, o sea, tiene que llegar, entonces Sí. es importante. Pero fíjate que nosotros también ese llamado, como te decía antes, es un tema permanente, es un tema conductual en el fondo. Es un hábito de ahorro o de uso eficiente de energía que podemos adoptar partiendo por los papás, como decíamos antes, finalmente los niños también van a adoptar una conducta permanente. Sí, lo único que no aprendí fue lo del cargador. Ya, pero el cargador hay que tenerlo presente entonces para reforzarlo. Y lo otro también relevante es que estamos llegando ya a una fecha importante, que es fin de año, donde claramente los consumos también aumentan. Eso es lo que yo le iba a preguntar, porque, claro, estamos hablando, ¿cierto?, de efectivamente tener una eficiencia energética, pero se viene la Navidad, la gente ilumina las casas, pero hasta de Y que se ve muy lindo, se ve muy maravilloso, pero así también tenemos luces por aquí, luces por allá, el arbolito, el pesebre, afuera, el árbol de la esquina, el pasaje. Mucho, o sea, ya se está utilizando mucho estas lucecitas LED que son chiquititas. Efectivamente. Y ahí también hay un ahorro de energía. Hay un ahorro, sin duda, sin duda. ¿Cierto? Las ampolletas de uso LED, que son LED, claramente producen un ahorro. Son un poquito más caras, pero en el fondo también... Sí, pero ojo con eso. A propósito de ese tipo de iluminación que tú mencionas, todos los productos eléctricos que nosotros adquirimos para nuestros hogares en general son certificados. Y nosotros debiéramos asegurarnos que los productos que vamos a adquirir estén en la misma condición. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con muchos productos que a lo mejor económicamente vamos a darnos cuenta que uno es mucho más barato que otro. Pero ¿dónde está el plus de eso? Es la seguridad. ¿Qué seguridad te da un producto que puede ser muy barato? En los envases de repente aparece ese sello de certificación. Ese sello de certificación necesariamente debe estar para nosotros poder hacer uso de él. De esa forma, primero vamos a asegurarnos de que vamos a tener ahorro, por una parte, que es un factor importante, pero un factor mucho más importante tiene que ver con la seguridad. En una fecha donde todos decimos que es linda la fecha de la Navidad, que se ve bonito, que pero también hay un trae mucho espíritu, riesgo. pero hay mucho riesgo. Entonces lo importante es que nosotros lo tengamos presente, los grandes, sobre todo, los más grandes de la casa, para poder aplicarlo, para poder también tenerlo presente, implementarlo en nuestro hogar. Las luces, instalémonos en lugares seguros, que no haya contacto metálico. Y si las vamos a utilizar, las que quedaron del año anterior, porque a lo mejor no las vamos a adquirir, que fijarnos de que estén en buen estado para poder hacerlas. ¿En qué nos deberíamos de fijar? ¿En el interruptor? Partiendo por el enchufe, en que es que donde va... estén todas las luces Deberá hacerse una buenas. prueba previa a la instalación, primero, para verificar que esté en buenas condiciones y que todas estén operativas. Segundo, verificar todo el tendido del cable, que no haya ningún factor de riesgo con aislación cable perdida. pelado, por ejemplo. Un cable pelado, un cable a la vista, que claramente. Y el enchufe es relevante también, donde se va a conectar principalmente la fuente. Y después de todo también fijarnos que el consumo que vamos a tener en nuestras casas, con ese uso de energía y con esas luces y adornos adicionales, va a incrementarse. Lo importante es que sea de forma eficiente y segura. Perfecto. Nos quedó más que claro. Voy a, prometo Desenchufar el cargador. Pero es que es inevitable, ese es el problema. Lo demás sí uno lo hace y bien. De Pero verdad hay reforzarlo de todas maneras. sí, por cierto. El uso de la lavadora, la Y secadora. yo lo compro, en mi casa por lo menos yo lo comprobé que efectivamente baja el consumo. Aquí hay un Así que ejemplo entonces práctico. sí, lo puede hacer señora y rete nomás a su hijo. Mi mamá me retaba harto a mí. Así que muchas gracias, Oscar, gracias a por usted. habernos acompañado y por habernos dado estos pequeños consejitos, sobre todo ahora que viene la Navidad. Usted también tenga la preocupación, ¿cierto?, de comprar, a lo mejor va a tener que invertir un poquito más en luces, sí, pero la seguridad, evitar un incendio, evitar un corte para su casa, para los vecinos, la verdad es que es súper importante y eso no tiene precio. Así que, de verdad, muchas gracias y Gracias a atentos a esta temporada de Navidad. Vamos a un pequeño corte y ya seguimos con más Iquique al Día en estos 12 años. Doobly bop bop, baby, do wah. Doobly bop bop, baby, do wah. Do da baby do wah.